De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este lab. Para mí es un honor ser su host. Yo soy Luis Guillermo Castro, soy colombiano, soy ecólogo y he trabajado ya más o menos por unos 16 años en temas de conservación de biodiversidad y agricultura sostenible. Tuve el honor de ser invitado a ser el host por parte, de hecho, por nosotros para este lab. eh, donde lo que buscamos es conocer cuáles son esos links entre agricultura ancestral y tecnología como una herramienta para la lucha ante el cambio ambiental global y ante el cambio climático específicamente, pero, pero sobre todo, teniendo en cuenta esa complementariedad que puede existir entre los conocimientos tradicionales de las culturas indígenas y los conocimientos que también vienen de la ciencia, que vienen desde el desarrollo tecnológico, de la biotecnología, y de los cuales podemos, digamos, aprovechar muchísimas eh, sinergias en este caso. Eh, para este laboratorio tenemos dos invitados muy especiales, uno de los cuales ustedes ya conocieron en la sesión general, Leonel Mejía. Él es indígena de Bolivia, ha trabajado mucho con conocimientos tradicionales referentes a variedades, sobre todo de producción de papa. Eh, y Gabriela Samaniego, quien es investigadora en temas de biotecnología y producción sostenible. Bueno, me presento, soy Gabriela, yo soy ecuatoriana. He trabajado bastante en el uso de microorganismos para aplicaciones tanto en la agricultura como en fermentación para aplicaciones alimentarias. Ahorita estoy haciendo un PhD respecto a bioingeniería, igualmente en el uso de microorganismos para fermentación de alimentos y mejora de la nutrición humana. Perfecto, gracias. Gracias, Gabriela. Y Leonel, no sé si puedes activar tu cámara y bueno, si nos quieres contar otra vez para los que no estaban en la sesión general cuando te presentaste. Buenas tardes y también, primeramente, muchas gracias por ser parte del Lab de Agricultura Ancestral. Mi nombre es Leonel Mejía y yo soy boliviano de acá de la ciudad de La Paz, Bolivia, de la comunidad de Charmani. Y a lo que me dedico es a lo que es rescatar las variedades de papas nativas y también enfrentar el cambio climático mediante la agricultura orgánica. Bueno, genial, Leonel, muchas gracias. Y justamente creo que lo que les decía desde el principio, desde estos dos extremos del conocimiento, desde el conocimiento tradicional indígena y desde el conocimiento científico en biotecnología, existe un montón de sinergias y un montón de efectos positivos que podríamos generar, digamos, no solamente a las culturas indígenas, no solamente en Latinoamérica, sino creo que a nivel mundial. Y para eso quiero que discutamos algunas preguntas orientadoras y ustedes nos puedan dar su visión desde su posición actual y desde sus conocimientos. La primera pregunta que les tenemos es, ¿cómo pueden contribuir tanto las prácticas tradicionales indígenas como la biotecnología a la seguridad alimentaria mundial? Bueno, yo pienso que estas son muy complementarias y más que nada no es como que la biotecnología contribuya a las prácticas indígenas. Yo pienso que es al revés. Nosotros nos basamos muchísimo en los conocimientos originarios porque, claro, a veces las cosas no están escritas y de acuerdo a al método científico, muchas cosas deberían estar escritas, pero el conocimiento tradicional originario es muy valioso, tiene muchas bases, siempre se llega como que a las conclusiones ideales, pero simplemente lo que nosotros hacemos es comprobarlo de alguna forma. Entonces, en este caso, para todo lo que es la soberanía alimentaria para la lucha contra el cambio climático, más que nada es valernos de los recursos que ya existen, de los microorganismos, de las plantas, de lo que tenemos a nuestra disposición y explotarlos de una manera sostenible, de una manera que nos beneficie no a unos pocos, sino a todos, principalmente a los, digamos, a sus cuidadores, que son en este caso los pueblos indígenas, porque de nada nos sirve como, no sé, hacerlo algo comercial si los de donde se sacó no está recibiendo un beneficio. Sí, respondiendo a la pregunta de cómo podría contribuir la agricultura ancestral y la biotecnología en lo que es la seguridad alimentaria. Como estaba diciendo Gabriela, todo es complementario lo que es
agricultura ancestral, los conocimientos ancestrales y los patrimonios ancestrales de acá, de lo que tenemos en los campos o en los diferentes lugares, son bases para que pueda darse, ¿no?, una seguridad alimentaria. En mi caso, al trabajar con lo que son sistemas de producción orgánicos, todo es a base de conocimiento ancestral. Como dijo, no está escrito, Gabriela, pero todo se tiene, ese conocimiento está presente y como está presente, el conocimiento de las personas más mayores que ellas lo tienen, ¿no? De los abuelitos y demás, es muy importante ya que ellos practicaban lo que son estas cosas y nosotros debemos de rescatar eso para una seguridad alimentaria. Me parece clave de las respuestas de ustedes el tema de la complementariedad, ¿sí? Que digamos acá no es una cuestión de dónde surge el conocimiento, sino cómo podemos utilizar el conocimiento, ya sea científico o ancestral, para mejorar la seguridad alimentaria en un planeta donde no solamente tenemos un cambio ambiental global gigantesco, sino que tenemos el reto de alimentar tantas personas, ¿sí? Y no solamente alimentarlas, sino darles una nutrición que sea efectiva, que sea de calidad y pero que sea también acorde con las características ambientales que tenemos y la situación ambiental que tenemos en este planeta. Pero justamente quisiera que profundizáramos un poquito en ese tema y en la conexión con el cambio ambiental global y con el cambio climático. ¿Ustedes cómo ven este reto mundial de alimentar a las personas del planeta, generarles bienestar, digamos, basados en sus culturas, en sus tradiciones y en sus expectativas, pero a la final también combatir con una realidad que es el cambio climático, que como bien decía Leonel, es visible, es inminente, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves, Gabriela? Yo pienso que los modelos tradicionales de que del campo se tenga que alimentar a toda una población deberían cambiar. Y es siempre volver a las raíces y una vez más tomar ya los conocimientos que ya se tenían, las técnicas, las prácticas ancestrales, que es, por ejemplo, la agricultura familiar, la agricultura en comunidad, el tener una economía local. Si todos pudiéramos replicar lo mismo, replicar todas las prácticas alrededor del mundo, no sería necesario que existan monocultivos o que exista un solo foco de producción en un solo lugar y que tenga que alimentar a toda una población hacinada en ciudades. Entonces, eso es un punto súper importante y ir de la mano también con, por ejemplo, el uso verde de biopesticidas para no tener que recurrir a agroquímicos y que sea una alimentación más saludable y como ya dije, que sea tratar de que todo sea local, porque no sirve mucho como esperar que a Europa nos alimente Sudamérica, nos alimente los pueblos africanos y nosotros al hacer como que un foco en el que tengamos que traer todo de un continente a otro porque a la vez estamos emitiendo muchísimo CO2. Entonces pienso que es igual una vez más volver a las raíces, replicar esto y como alguna vez he escuchado, el mejor proyecto es el que sea replicable y escalable. Mm. Y eso es clave porque lo que tú mencionas de la agricultura en pequeño, en agricultura familiar, justamente eso es gran parte de las prácticas de producción que se trabajan desde las comunidades con las cuales está trabajando Leonel. No sé cómo quieres complementar la pregunta, Leonel. Sí, como ya iba diciendo, es necesario replicar los conocimientos ancestrales y los conocimientos ancestrales se los puede adquirir desde los lugares lejanos o así por decirlo, por las personas mayores, ya que las personas mayores son aquellas personas las cuales tienen mucho más conocimiento que nosotros, tal vez no tengan el conocimiento científico y demás, pero esas personas mayores, los abuelitos que viven en los campos de los diferentes países, son los que tienen el conocimiento puro de lo que es la agricultura ancestral, de cómo antes se manejaba y cómo ahora se maneja. Antes no se utilizaba lo que son los insecticidas y diferentes químicos que hacen daño, ¿no?, a nuestra salud, ya que es un químico y lo que lo altera genéticamente, lo que son los productos, y ya no son 100% naturales y no es tan seguro ya consumirlo y pierde también sus vitaminas. Y es mejor, como ya iba diciendo, una producción con conocimiento ancestral. Muy bien, genial. Me parece importante lo que ustedes dos mencionan, varios puntos relacionados con cambio climático que también hacen una sinergia gigantesca. Voy a empezar por lo que mencionaba Leonel, ¿sí? Y es el conocimiento local.
el conocimiento local, ya sea tradicional o sea simplemente conocimiento ecológico local. Me parece súper importante porque eso lo que nos trae a colación es pensar en que las soluciones vienen en territorios específicos. No podemos pensar en soluciones que son a escala global, ¿sí? Sino tenemos que pensar en cuáles son las soluciones que podemos implementar, llevando lo que nos dice Gabriela a un contexto específico, a cómo podemos nosotros trabajar esto en pequeño para poder fortalecer eso, pero trabajarlo en pequeño nos lleva es a unas condiciones climáticas de suelo, de biodiversidad específicas, con las cuales podamos en realidad nosotros generar ese bienestar y generar ese aporte a cambio climático. Si logramos esa producción localizada, territorializada y de acuerdo a la situación cultural y social de las personas, tenemos un impacto potencial gigantesco en cambio climático, así no parezca. ¿Por qué? Por lo que tú decías, Gabriela, en temas de eliminar transporte. Eliminar transporte es eliminar combustión de combustibles fósiles, ¿cierto? ¿Sí? Si nosotros podemos trabajar, por ejemplo, lo que tú mencionabas también, Gabriela, en técnicas tradicionales o técnicas que se generan desde biotecnología, con el uso de microorganismos locales, con eso estamos generando, son procesos naturales, lo que hoy se llama frente a la mitigación de cambio climático, soluciones basadas en naturaleza, justamente para eliminar o mitigar también las emisiones de gases que son efecto invernadero. Entonces creo que es un gran punto de convergencia entre las dos visiones de ustedes. Lo local, produzcamos lo local, produzcamos acá y produzcamos para las personas que están acá, generando seguridad alimentaria a este grupo y generando, digamos, soluciones para este contexto en específico. Muy bien, muchas gracias. Una tercera pregunta que quería que discutiéramos es cómo pueden las comunidades indígenas integrar la agrobiotecnología moderna manteniendo su patrimonio cultural y ecológico. ¿Cómo podemos mejorar estos sistemas tradicionales utilizando la biotecnología para poder mejorar, digamos, sus sistemas productivos, pero manteniendo su patrimonio cultural y ecológico? Aquí me gustaría hablarles de un ejemplo de un proyecto en el que yo participé en Ecuador, Genial. que era para mejorar para impedir que el chocho se enferme. No sé si conocen el chocho, que es este granito blanco que le dicen lupino o tarwi. No, yo no lo conozco. Bueno, es una leguminosa bastante alta en proteínas que se consume mucho en los Andes, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia también un poco, y es muy utilizado por los indígenas. Ahorita está catalogado como superalimento por ser muy alto en proteínas. Y el problema que hay con este cultivo es que le cae un hongo y se les pudre todo el cultivo a los productores indígenas. Entonces, lo que trabajamos aquí fue en una comunidad que está en la Sierra Ecuatoriana, en una comunidad pequeña, y lo que se hizo es que las personas, es primero tener una socialización muy cercana con los productores y ellos nos decían, por ejemplo, aquí tenemos estas plantitas de chocho que están enfermas y ahí mismo había plantas sanas. ¿Por qué? Eso fue lo que hicimos ver en las plantas sanas por qué estaban sanas y se debía a que tenían un microorganismo que es una bacteria que se llama Bacillus, que de alguna manera protegía al chocho de este hongo. Entonces, esta bacteria luchaba contra el hongo y así algunas de las plantitas estaban sanas. Lo que se hizo es aislar esta bacteria, hacerla crecer y optimizar un sustrato de crecimiento para que la bacteria crezca utilizando productos baratos. Por ejemplo, utilizamos harina de soya, utilizamos melazas, algo que sea accesible con el fin de que los productores mismos, los productores de chocho, puedan ellos crecer sus propias bacterias y poner en sus cultivos. Entonces, a la final lo que se logró es optimizar el proceso de producir esta bacteria a gran escala. Se les compartió a los productores de chocho cómo hacer crecer la bacteria y ellos aplicaron en sus cultivos de chocho. Y así teníamos cultivos sanos que no estaban con agroquímicos que impedían que la producción se dañe y que a la vez mantenían el suelo, porque esta bacteria tiene propiedades que ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo. El chocho también ayuda a fijar nitrógeno en el suelo, entonces la tierra era cada vez más rica y a la par con añadiendo otros cultivos para hacer cultivos integrados, para no hacer monocultivos. Entonces, este es un ejemplo de cómo el uso de la biotecnología puede ayudar no solo a conservar las prácticas ancestrales, sino a mejorar la ecología, a mejorar los servicios ecosistémicos que tenemos y a preservar las prácticas sin recaer en decirles como, tú cómprame el biopesticida. No, ellos mismos eran capaces de producir su biopesticida y con productos muy baratos, productos que son desecho. Genial, me parece súper interesante y excelente el ejemplo porque fíjate que están generando soluciones para personas
que lo necesitan, que tienen un problema específico, pero sobre todo también que están pensadas en no generar más dependencia hacia insumos, ¿sí? O sea, estás aportando con seguridad alimentaria para personas que lo necesitan de forma independiente y mejorar su producción. Y a la final también, digamos, estos hongos son generalmente, eh, son problemas de salud vegetal bien fuertes, que son muy difíciles de manejar y a la final estás generando casi que una protección hacia la misma especie de planta, ¿no? Estás aportando también a la conservación de biodiversidad frente a cuando estás generando esta solución que viene desde la biotecnología. Leonel, y ustedes en el caso de la papa en Bolivia, ¿tienen algún problema fitosanitario así que creas que pueda ser abordado desde biotecnología? Porque acá tienes una experta. Sobre, sobre algún problema fitosanitario. Mm, aunque no estoy seguro si ya salimos de la... Sí, si tienes en la, con el caso de las papas, que es como tu fuerte donde estás trabajando en Bolivia, Sí, si crees que hay algún... sí, sí hay un problema en lo que son los gusanos, lo que es los gusanos. En el cultivo a veces logra entrar al cultivo y logra arrasar con todo. Sí. ¿Y cómo lo manejan desde las prácticas tradicionales? Eh, en acá, para combatir contra esos gusanos, lo que se hace es como un té de coaco, es una plantita agria, la cual se le hace remojar y con eso se funiga lo que son los cultivos de la papa y es así como un poco lucha contra lo que es los gusanos.